Se da una situación linda en esta mesa, ¿no? Porque realmente no podemos dejar de hablar en el corte, o sea, estábamos hablando justamente del tema anterior sin hablar de lo que quedó pendiente. Así que en este segundo bloque vamos a seguir hablando, pero de otro tema con Fernando Adrover, que vamos a hablar Lucas Castro y Daniel Ferro, de un tema que también está, pareciera mucho en lo discursivo, pero no en la práctica, que es el federalismo en nuestro país. ¿Es discursivo o es práctica? Hay una macrocefalia en Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Es así. Todo el mundo viene a Buenos Aires porque acá está todo. Y no logramos nosotros extender el país. De hecho, hay, ¿cuánto? 15, 16 o 17 millones de habitantes entre Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Una macrocefalia terrible. Y ahora traigo a colación, Jorge, tenía razón Alfonsín entonces, allá por el 83, 84, de trasladar la capital a casi 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a ver si lográbamos un desarrollo. Descomprimir y lograr un desarrollo. Me parece que uno lo ve a la distancia, ya pasaron 30 y tantos años, no sé si estaba mal. Desgraciadamente digo, no sé si estaba mal. Ya pasó, ya la oportunidad se pasó, pero creo que acá se está logrando comprimir cada vez más. De hecho, los bolsones de pobreza, la marginalidad, de hecho, las cosas que pasan, los casos graves que hay de inseguridad, tienen mucho que ver, más allá de la educación, más allá de la atención, más allá del trabajo, las ciudades que están muy concentradas generan este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué pasa con el interior y justamente con lo que decía Daniel, ¿no? Esta diferencia que hay, que se hace constantemente, las personas del interior, las personas del Gran Buenos Aires o porteño, como se decía antes, o de la capital federal, ¿qué pasa con la culpa? La tienen los ingleses. La tienen los ingleses la culpa. Sí. Yo creo que respecto a algo que decías vos, en las grandes ciudades como el conurbano, el Gran Rosario, Gran Córdoba, es como que se van cada vez emigrando más personas que son del interior, que viven en pueblos más pequeños y que van allí en busca de oportunidades. Y porque el Estado, en definitiva, cuando hace asistencialismo, cuando ofrece educación, ofrece salud, lo hace en esos espacios. Y porque quizás incluso les queda hasta más fácil tener un buen hospital en una zona hiperpoblada que tener tantos hospitales en distintos pueblos del interior. Entonces, se da ahí una lógica que a la larga termina acrecentando esa macrocefalia que vos dijiste, como que en esos espacios cada vez hay más gente y en esos espacios las personas piensan que tienen oportunidades de desarrollo mayores que en otros y se sigue concentrando. Lo que pasa es que ahí, mi área es la psicología, no la política, pero creo que tiene que haber políticas de Estado, como decías vos antes, de acuerdo entre los distintos actores que trascienden a los partidos, para justamente ser una política de desarrollo de el interior, lo que se llama interior, que el interior es un montón de poblaciones, de ciudades, de economías regionales, que tienen que tener posibilidades de desarrollo en el lugar. Claro. Y entonces, si hay personas que quizás salen del campo, pero que vayan a esas ciudades y esos pueblos donde, además de tener un mejor nivel de vida seguro, van a tener quizás posibilidades también de desarrollo ahí. Pero mientras las personas no perciban eso, van a seguir viniendo a donde haya una oportunidad. Meto un bocadillo nada más y te digo, en las grandes ciudades vos tenés estos bolsones de pobreza, marginalidad desgraciadamente que existe, y esta pérdida a veces de relaciones personales. Vos en distintos pueblos, yo recorro mucho el país por suerte, y tenés un trato distinto de la gente. Vos te vas haciendo 150 kilómetros de Buenos Aires ya y cambia el ambiente, cambia la relación, la gente todavía se sigue sentando en la puerta de la casa a tomar un mate a lo mejor, o la relación interpersonal, social, y como vos decías, mejor calidad de vida, ¿no? Esas relaciones suman muchísimo para uno en lo personal, ¿no? Sí, pero ahí también vuelve como, cuando uno piensa en la economía como un par de lentes como para poder mirar la realidad y que después, además de ser una ciencia, te permite analizar de otra manera. Muchas veces la pérdida de contacto entre las personas tiene más que ver no tanto con el desarrollo urbano, sino con el desarrollo económico, de pensar una cultura netamente neoliberal, donde el otro termina siendo algo así como un peligro, más que una persona a la cual yo le puedo pedir que me cuide a los chicos. Como pasaba antes, muchas veces las personas iban a trabajar y se organizaban en los barrios, el desarrollo local se da de una manera en la cual se generaba una red de contención.
Era una vida más de comunidad. Totalmente. O sea, y después empiezan a aparecer otros factores que son factores económicos, como la inseguridad, que es una realidad y que afecta a todas las personas y que genera prácticas diferentes, sobre todo porque es una variable de análisis. Pero también pensar que las grandes políticas ingresan en las grandes capitales también. Las grandes políticas económicas empiezan a ser como su punta de lanza en las capitales. Entonces acá pareciera que hubiera mucho más trabajo que el que hay en Santiago del Estero. Y eso se convierte en una realidad. Termina siendo una realidad, que hay la gran ciudad que tiene un montón de oportunidades donde a todos les va a alcanzar para hacer algo. Aunque sea poco, pero todos van a tener algo para hacer. Eso es una visión de desarrollo, es una visión económica, es una visión de progreso en la cual yo tengo que moverme porque en mi localidad ya no va a haber desarrollo productivo, tengo que ir a buscarlo a otro lado. Y todo eso esconde, o a veces no lo esconde tanto, una visión económica de qué es el desarrollo. Algo está Algo así. Ideología. Hay una ideología, sí. Me que trabajar con la palabra. Pero ese es el momento tendenciosa. Siempre. Claro, es el momento donde esa ideología se convierte en una praxis que se hace cuerpo. Y vos ya no lo puedes poner en palabras tanto, sino que la actuás. Porque los medios de comunicación y son muy efectivos en eso. En generar estereotipos de seres sociales a los cuales se quiere acceder, como se quiere ser. Entramos en otro plano, Fernando, y eso nos lleva a la manipulación social o de algunos sectores a intentar manipular a otros. Sí, seguramente. Volviendo al tema de cómo se van creando estos grandes conglomerados de personas, sin duda hay algo de manipulación, puede haber manipulación política de esos actores. En la medida en que se les está dando algo, se puede esperar algo a cambio. El problema es que para volver al federalismo que vos decías como un tema al principio, en un país más federal tiene que haber regiones con economías regionales que funcionen, donde haya, conglomerados urbanos más pequeños, pero que tengan todos los servicios, que tengan posibilidades de atención médica, de calidad. Entonces, si tenés un país más federal y más ecuánime, es como que las personas van a tener a no emigrar a esos lugares. Ahora, para tomar algo que decía Lucas, yo la provincia, conozco varias provincias, pero la que conozco que parece más federal, entre comillas, hacia el interior, de las que yo conozco es Entre Ríos. Y que tiene que ver, Entre Ríos, si usted la conoce, es una ciudad que tiene Paraná como la ciudad capital, pero tiene un montón de ciudades que son más o menos equivalentes. 5 o 6 importantes, sí. 5 o 6 importantes y pueblos que tienen tamaños parecidos. Y que eso tuvo que ver con la inmigración, con las colonias. Y como que esos colonos tenían posibilidad de acceso a la tierra, entonces crearon una economía rural de campesinos que trabajaban. Entonces, esa provincia hacia el interior, fue un modelo de una provincia bastante ecuánime. Es verdad lo que decís. Estuve en Paraná hace pocos días, en Entre Ríos, y es real esto. ¿Cuántas ciudades importantes? Y claro, son muchas. Si vos te pones a sumar, y no es que hay una que es la ciudad y el resto son pequeños poblados, ¿no? Todos tienen su autonomía, incluso tienen hasta su economía regional particular, que Crespo está con los pollos, los otros están con la naranja, qué sé yo, ¿no? Sí, Colón con el turismo, con el turismo, o sea, está más distribuido, o sea, y la verdad es que tendría que ser así el país entero. Y esto tiene que ver con las colonias, por ejemplo, las colonias de judíos que vivían en su momento con una mentalidad distinta. Judíos, rusos, alemanes del Volga, como le dicen. Sí, sí, había distintas inmigraciones que además, y eso es un tema que vos planteaste antes en un momento, no sé si acá o afuera, cómo se creó una identidad, cómo esa gente se integró, porque ahí sí que la educación pública cumplió un rol, porque estos inmigrantes venían de culturas muy distintas, pero que en definitiva se integraron en Argentina. Si uno analiza trabajos como la máquina cultural de Beatriz Arlos, cómo la educación pública cumplió un rol de formar identidad nacional para todo ese conjunto enorme de personas que no eran argentinos, que venían sin perder valores propios ellos, de por ejemplo, de labrar la tierra, de vivir en comunidad. Exactamente, pero sí, pero no conservaron necesariamente su identidad, salvo el pueblo judío, que por razones históricas sí tienen una fuerte vinculación con su propia historia. En el resto no necesariamente, es como que se integraron en la cultura argentina. Yo ahí en Entre Ríos hablaban como 7 lenguas y te puedo asegurar que casi nadie las habla hoy en día. Y hablaban mis suegros, hablaban polaco, ruso y alemán. Y ellos pensaban que era un dialecto. Y como pensaban que era un dialecto, dicen, no hablamos esto. Vamos a hablar castellano. Entonces, una integración que explica también por qué como país no tenemos
problemas que otros países tienen de conflictos étnicos y ese tipo, porque hubo una fuerte integración. Y la educación pública de calidad en su momento cumplió un rol de crear identidad nacional, de que esa gente se sienta argentina. Es un tema, Jorge, después para futuro, cómo la educación, a mi criterio, vino decayendo en los últimos 20 o 30 años. La instrucción, la enseñanza, y por ahí tiene que ver con la formación esto, ¿no? Lo hablamos afuera recién, fuera de cámara. Un tema que lo dejamos para más adelante, ¿no? Lucas, quería decir algo. No, volvía porque me quedé pensando en esto del desarrollo local y cómo pensamos, me quedé con los lentes puestos de la economía y pensar que eso también es una visión económica. Por ejemplo, si nosotros pensamos que como país tenemos que solamente hacer lo que hacemos bien y exportar, no sé, solamente soja. ¿Cómo hacemos con los puntos del país donde no se puede? Yo soy de Neuquén, de Cutralcó. Es un lugar donde hay muy poca agua. Está bien que la soja se puede plantar en cualquier lado, la tecnología en los riegos han avanzado muchísimo. Pero ¿cómo hacemos nosotros para diversificar, en términos económicos, lo que se pueda producir? Porque si nosotros volvemos a un modelo donde solamente hacemos lo que hacemos bien y nos convertimos otra vez en el granero del mundo, nos puede dar un viento de cola que seguramente nos llevará en términos económicos con una visión de desarrollo específica para adelante. Pero en otra visión de desarrollo que sea distinta a esa, y donde uno plantea un desarrollo local, donde todos los actores territoriales puedan tener alcance a medios de producción, eso nos queda corto. Sí. Entonces tenemos que pensar el federalismo, pensando economías regionales, donde podamos hacer otra cosa que no sea labrar la tierra nada más. Totalmente. Tenemos que buscar otra cosa. Incluso la soja está muy bien, y me parece bien que Argentina haga eso, lo hacemos bien. La gente que hace de soja tiene una tecnificación en eso, una especialización extraordinaria en el mundo, pero está claro que no da muchas fuentes de trabajo. Claro. Entonces, está claro que la distribución de la tierra... Sí, también. Tiene que haber otras formas, la matriz productiva tiene que ser lo más compleja posible dentro de nuestras posibilidades para tener un país equilibrado. En ese sentido tienen razón, tiene que haber distintos tipos de economía regional que tienen otras necesidades y otros objetivos, y está bien que sea así. Y ahí volvemos a la visión de desarrollo, que es una visión económica. Y la familia, que era, volviendo al tema anterior, también tiene que ver con una visión económica. Es decir, la familia como organización social tiene que ver con un entramado económico, donde antes yo me casaba, matrimonios arreglados, para poder aumentar mi tierra. Entonces eran yo con mi familia, con tu hija, con tu familia, nos casamos y aumentamos el patrimonio de nuestra familia. Eso se metamorfoseó, se deformó, se transformó en lo que es la familia cristiana, que hoy es lo que rige, pero antes no era esa. Entonces también va a volver a metamorfosearse, a cambiar, a transformarse en otra familia, con todo lo que duele y con todos los cambios que traen, donde es difícil acomodarse a todo eso, seguro. De verdad estamos hablando con dos psicólogos, no dos economistas, ¿eh? No, seguro. No, pues yo sostengo que las elecciones no, o sea, las elecciones no generales de un país, sino, bueno, también, las elecciones no son gratuitas. Nunca. Aparte, es lo más difícil hacerse cargo de lo que uno elige, es lo más difícil. O sea, no hay nada gratuito en la vida. Nada. Y una elección tampoco, una elección para presidente o para lo que fuere, y es desde lo personal, nada es gratuito. Entonces yo creo que todo tiene su costo, ¿no? En todo esto. Y hay un tema que lo vamos a seguir, vamos a repetir esta mesa. Vamos a repetir esta mesa porque hay un disparador que da para otro programa seguramente, que es el conflicto educativo, ¿no? O sea, no hablo de decadencia, sino que soy más duro un poco con este término, sino que de conflicto no por el tema de salarios, sino por la decadencia tan grande que tuvimos en nuestro país, ¿no? Yo estoy en una mesa con 3 docentes. Vos sos docente de la universidad, bueno, Fernando es decano, Luca también es docente, yo no. Vamos a hacer un buen tema porque un maestro. A mí me preocupa mucho el tema lo que está pasando en el país, porque lo vamos a pagar en los próximos 20 o 30 años, desgraciadamente. Cuando se ideologizó las políticas de Estado, no llegan a buen término, desgraciadamente, ¿no? Pero un tema para tratarlo. Sí, yo más que de ideología hablaría de pasionismo. También. Porque muchas veces la ideología, no hay nada que separe a la pasión de la ideología. O sea, hablemos de ideología bien entendida, digo, ¿no? Porque si no, está muy cercano a la pasión. Cuando es tendencioso. Y cuando es pasión, bueno, sabemos, y ustedes lo saben mejor,
no existe la razón, ¿no? Entonces digo, ahí ya empieza a jugar otro campo, ¿no? ¿Nos volvemos a encontrar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con café. Un placer. Con café, que vas a invitar vos. Muy bien. De acuerdo a la invitación de la radio y a repetir esa experiencia, ¿no? Y estamos en el verano menos pensado, el próximo verano es el tercer año consecutivo, después lo decimos. Bueno, Fernando Druga, gracias por haber venido. Lucas, Muy gracias amable. como Un siempre. placer. Daniel, Ferro, ¿qué decirte? Seguimos en el mismo Gracias. camino. Dale. Gracias a vos. Pausa.